A los mexicanos nos gusta creer que los aztecas eran unos grandes guerreros. Estamos acostumbrados a idealizar, a engrandecer a nuestros antepasados y decir que eran pues una civilización militar guerrera que sometía a sus vecinos y a los pueblos que tenía cerca y no tan cerca, bastante lejos de hecho, y a todos los sometía por la fuerza. Hemos aprendido a ver eso como algo positivo, ¿no? Como que un pueblo que va y destruye y hace destrozos por allá es loable, pues eso. Vamos a poner los puntos sobre las íes, tomar en cuenta muchas cosas que deberíamos mencionar para poder ver este tema así en su dimensión. Porque imagínate un pueblo así de poderoso, tan grande como el azteca, y pensar que vinieron unos cuantos, un puñado de españoles y derribaron ese imperio, pues como que está un poco extraño, un poco raro, un poco, más bien un mucho de extraño, de raro pensar que así haya sido. Entonces, fueron realmente unos grandes guerreros. De entrada, el concepto de guerra. Es difícil creer que en América haya habido un concepto de la guerra distinto a lo que hubo en todas las partes del mundo, pero esa es una de las explicaciones que podríamos encontrar para saber por qué los aztecas cayeron tan fácilmente ante un puñado de españoles. A muchos no les gusta creer que era un puñado de españoles, pero esa es la verdad. Eran unos cuantos. Hay que mencionar que Cortés hizo las cosas contracorriente, él hizo lo que quiso, pero no la tuvo fácil. Él vio cómo pasar encima de las leyes, pasar encima de lo que fuera. Él era muy respetuoso, aparentemente, o según él, de los reyes, de los gobernadores, pero en realidad él tenía sus objetivos y él vio cómo hacer las cosas de manera que no importaba si tenía que burlar o tenía que desobedecer o tenía que disfrazar, maquillar las cosas, pero él hizo lo que se propuso. Eso hay que admirárselo. Yo sé que estamos siempre con esas ideas de que Cortés era alguien malo, probablemente, ¿no? Pero hay que aceptar que él era un gran estratega. Eso es innegable, era un gran estratega. No solo aplicó sus estrategias contra los pueblos nativos de México, sino contra los mismos españoles y también los puso, digamos que de rodillas, ¿no? Por ejemplo, a Pánfilo de Narváez, al mismo gobernador, ¿no? Que estos y varios personajes se opusieron a los objetivos de Cortés y él vio cómo, pero pasó por encima de ellos. Todo esto lo digo porque hay quienes piensan que en realidad vinieron cientos de miles de españoles. Pues claro que no, no. Vinieron apenas unos puñados ahí de españoles y gracias a la estrategia de Cortés, que después también Pizarro tomó algo así como un modelo para aplicarlo en Sudamérica, pero Cortés yo creo que encarnó esas leyendas y esas historias de los caballeros medievales que peleaban contra, no sé, monstruos, contra gigantes y ese tipo de historias. Y él, en cierta forma, encarnó a esos guerreros, a esos caballeros. Lo que él hizo no fue poca cosa, fue épico. Derribar a un imperio tan grande, tan fuerte como el mexica. Pero yo creo que mucho de lo que hizo Cortés no hubiera sido posible sin ese concepto de la guerra que tenían los aztecas, los mexicas. A ver, a mí me da la impresión de que los aztecas tenían un concepto como algo así que era como una farsa, su guerra. Sí, su concepto en general de lo que era la guerra. Tan solo recordemos eso que
le llaman la Guerra Florida, o que le han llamado así los conocedores, los expertos, le han llamado la Guerra Florida, ¿no? O Guerras Floridas, que se supone que era una especie así como de acuerdo que tenían los pueblos, que no necesariamente, o probablemente sí, pero creemos que eran enemigos, tenían una especie de acuerdo para entrar en conflicto, y de ahí los que salían capturados después iban a ser víctimas de sacrificio. O sea, era como un pretexto, así como yo finjo como que te hago la guerra y tú finges como que me respondes, y cada quien toma sus cautivos y los vamos a sacrificar, vamos a ofrecer a los dioses o a las fuerzas de la naturaleza, lo que sea, a las divinidades, esa ofrenda, la vida de ellos, y de esa manera le damos sentido a nuestra vida, o simplemente llevamos a cabo las cosas como nosotros creemos, ¿no? El sacrificio humano pues era algo fundamental en estas partes de América, y en especial los aztecas pues lo llevaron a un nivel verdaderamente exagerado, gigantesco, una cosa espantosa. Espantosa desde luego para alguien con la mente ya con ideas sobre todo cristianas, pero en el mundo azteca así eran las cosas. Hay que entender que no se puede comprender o no se puede realmente poner las cosas en su lugar si no pensamos que cada civilización o cada pueblo en su momento, en su época, en su lugar, desarrolló sus ideas. Su mentalidad es muy propia de cada pueblo. No podemos juzgarlos a través de nuestras ideas o de nuestra cultura, de lo que hemos aprendido a pensar, la manera en que hemos aprendido a ver el mundo. No podemos nosotros usar esos conceptos para juzgar a otros pueblos que tuvieron otra situación, otros modelos, otros pensamientos. Ahora, recordemos que la guerra ha sido siempre, a través de la historia, en los distintos pueblos, en los distintos momentos históricos, una de las maneras en que se ha desarrollado la civilización. O sea, cuando hay guerra es cuando se han dado los grandes intercambios culturales entre los enemigos, y bueno, también los grandes inventos, los avances científicos. La guerra ha sido uno de los grandes motores de lo que es la ciencia y el avance cultural. Yo creo que en el campo que se te ocurra de la ciencia, en lo que puede ser la medicina, lo que pueden ser incluso matemáticas, todo tipo de cosas y avances en las distintas áreas del conocimiento humano, la guerra ha sido uno de esos grandes motores a través de la historia. Entonces, si realmente los aztecas hubieran sido los guerreros que a veces aprendemos a pensar que fueron, hubieran alcanzado más rápidamente, o cuando llegaron los españoles ya habrían sido una civilización muy distinta. Hay que así tomar en cuenta que los aztecas eran un pueblo realmente muy nuevo, no era un pueblo antiguo, eran realmente una civilización que se desarrolló muy rápido, tomó fuerza muy rápido y también vino a desaparecer de una manera muy acelerada, ¿no? Demasiado repentina por las circunstancias, pero todo lo que tiene que ver con los aztecas fue demasiado rápido, demasiado fugaz. Sin embargo, me refiero a que los distintos pueblos de Mesoamérica, al menos, habrían tenido otro desarrollo en otras áreas si fuera verdaderamente cierto que eran pueblos guerreros. Yo pienso que no eran pueblos guerreros en el mismo sentido en que pensamos la guerra de Europa o de prácticamente todo el mundo. Parece que aquí había otro tipo de concepto de guerra. Era, como decía hace rato, más bien como consensuado, algo así como una farsa. Y para un poquito apoyar lo que estoy diciendo, pensemos en lo que eran las armas de los aztecas, cómo eran sus armas. Estaban hechas con madera, estaban hechas con navajas, pero
pues era piedra, era esa obsidiana, era como una especie de cristal, de vidrio. Sí, desde luego que hacían mucho daño, también había muchas otras armas, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de ellas eran muy rudimentarias. Si realmente hubiese sido la guerra, el hacer la guerra, el principal interés del pueblo azteca, desde luego que se habrían desarrollado más de estos ingenios para la milicia, para la guerra, para matar. Y sí, se dice que ya era cuestión de poco tiempo para que se empezaran a desarrollar ya las armas metálicas aztecas, porque pues ya estaban conflictos fuertes y frecuentes con pueblos que manejaban, aunque fuera de una manera tal vez primitiva, pero ya tenían el uso de los metales. Entonces ya era cuestión de muy poco tiempo, por eso digo que fue circunstancial lo que pasó con los aztecas. Si hubiera tardado tal vez un poco más en llegar los europeos aquí, se dice que otra cosa hubiera sido, aunque yo personalmente creo que no habría sido tan distinto, pero sí ya creo que los aztecas no se habrían dejado amedrentar tan fácilmente con armas metálicas, espadas, lanzas, pues las armaduras desde luego, o también las armas de fuego, los cañones, los arcabuces, los perros, que eran también muy distintos a los canes que había aquí en México, los caballos. O sea, en general los europeos tenían gran ventaja tecnológica sobre los aztecas y en general sobre los pueblos americanos. Sin embargo, a mí me queda muy claro que si verdaderamente los aztecas hubiesen tenido un tipo de guerra como el que creemos que ellos, pues sí, que ellos dependían de la milicia, creo que si fuera tan cierto esa idea que tenemos, ellos habrían desarrollado otros tipos de armas y por lo tanto la ciencia se habría también desarrollado muy rápidamente. Cuando llegaron los españoles ya no habrían encontrado civilizaciones tan atrasadas en ciertos sentidos, ¿no? En algunos sentidos estaban muy adelantadas, pero al menos en lo que es tecnológicamente hablando y sobre todo lo que son las armas, creo que los españoles, los europeos habrían encontrado algo muy distinto en América. Se dice que los aztecas, cuando estaban ya en guerra contra los españoles, pues los españoles mataban sin pensarlo, ¿no? Ellos venían directo a matar, mientras que los aztecas lo que querían era capturar a los españoles para después probablemente sacrificarlos. Yo no estoy totalmente seguro de eso, pero es probable que haya algo de cierto en eso. Tan solo pensemos en ese evento para mí, tan sobrevalorado, eso de la noche triste, eso de la noche cuando supuestamente Cortés lloró porque fue derrotado, quién sabe qué. O sea, para mí es algo que si lo analizamos, tal vez no lo consideraríamos así como la gran victoria, porque pensemos, se suponía que los españoles estaban en ese momento cautivos en un edificio en el centro de la ciudad de Tenochtitlan y no podían salir, ellos querían salir huyendo, pero no podían porque estaban vigilados por los aztecas, ¿no? Que querían acabar con ellos, querían matarlos. Pero ¿qué pasa? Según la historia nos dice que los españoles salieron por la noche, obviamente a escondidas, y fue una mujer la que los vio, y ella comenzó a gritar, ¿no? Ya a dar la alarma o a la alerta de que se estaban escapando los españoles. ¿Te imaginas eso? O sea, una sociedad guerrera, una sociedad que se dedica a la guerra, a matar, a mantener cautivos. ¿Tú crees que se les iban a escapar así los españoles? O sea, no tenían unos guardias ahí vigilando. Tuvo que ser una señora, una mujer la que vio a los españoles que se estaban yendo. Para mí eso es una tontería, ¿no? La verdad, una verdadera tontería. Y
después, una vez que ya salen los españoles, salen huyendo y todavía los dejan huir y no se les ocurrió que podían rehacerse después y regresar a hacer lo que a final de cuentas hicieron. O sea, si fueran realmente los aztecas, hubieran sido una civilización guerrera, ¿tú crees que habrían dejado ir a los españoles, quedarse contentos de que ya se fueron y ya no van a volver? ¿Tú crees eso? O sea, la verdad eso es una verdadera tontería. Creo en verdad que los aztecas no eran tan guerreros como hemos aprendido a creer. Tan solo imagínate la manera en que ellos se vestían. Yo creo que era bastante incómodo, ¿no? Para alguien. ¿De qué habrán estado hechos sus trajes, ¿no? Pues muchos de pieles, de ciertas telas, de algodón, pero creo que eran tan solo sus adornos, sus ornamentos, ciertas cosas que traían atadas al cuerpo, realmente los hacían pues no tan ágiles. Si los españoles con sus armaduras, realmente creo que eso les limitaba la movilidad y todo. Ahora, los aztecas, pues más o menos por ahí andaban también, solo que, pues obviamente para los españoles tenían la ventaja de que esas molestas y estorbosas armaduras les protegían contra las flechas, contra las lanzas, pero a los aztecas creo que les estorbaba más que protegerles. Sí, se dice que esas camisas que tenían, esos trajes de algodón, se dice que no, o sea, estaban tan cerrados, esas fibras de algodón que no permitían entrar incluso las flechas, ¿no? Pero vamos a ser honestos, la verdad es que creo que sus trajes eran más estorbosos que prácticos. Ciertamente habrán sido muy vistosos, pero muy imprácticos. Y bueno, termino haciendo hincapié en que Cortés era un gran estratega y los españoles, pues, no por nada, eran la potencia que eran o que habían sido en el mundo. Porque si bien puede ser que a los aztecas los hayan derrotado por todo lo que acabo de decir y enumerar, pensemos que después los europeos siguieron su camino hacia abajo, hacia el sur de América, y allá repitieron eso mismo, esas mismas hazañas que hicieron en México, también lo hicieron con pueblos que tenían ideas distintas a las de los aztecas. Allá no podríamos decir o alegar lo mismo que estoy diciendo aquí, sino que el concepto de la guerra de otros pueblos en Sudamérica pues puede haber sido distinto, y sin embargo los españoles hicieron más o menos lo mismo que aquí en México. Entonces yo creo que hay que darle su crédito a los españoles y sobre todo a Hernán Cortés, que hemos aprendido a creer que era un mentiroso, que lo que él dice no era verdad, que él se ha inventado su propia versión de la historia, que dicen que el que gana la guerra pues es el que hace la historia. Sí, pero creo que sobre todo lo que es la arqueología ya últimamente ha venido a demostrar mucho de lo que Cortés dijo y escribió, los españoles dijeron y describieron, parece que es más cierto de lo que creíamos. Así que bueno, ya estaremos hablando de otros temas y este mismo da para muchas ocasiones como esta. Entonces, pues aquí estaremos platicando más. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Artemio Guevara, saludándote desde la capital de los aztecas, Ciudad de México.